Buenas noches, respetada docente Nancy Chaparro. Mi nombre es Natalia Velandia. Eh, Actualmente estoy cursando sexto semestre de Tecnología en Administración de Procesos y Servicios de Salud. En este caso voy a explicar la metodología de la construcción de política pública. Me enfoqué en el área de salud mental, ya que es un tema el cual está en diversos problemas de diferente índole en este tema. Es por eso que voy a manejar esta guía y se debe hacer un paso a paso de cómo se debe realizar la formulación de las políticas públicas. En la primera parte se plantearon una serie de pasos a través de los cuales los delegados por cada municipio comprenderán la importancia de la política pública que van a formular, los rasgos generales que se deben cumplir para que el proceso sea efectivo, eficiente y sobre todo útil frente a las necesidades mentales de los habitantes. En segunda parte se explica esta guía el paso a paso acerca de cómo realizar el taller que los asistentes pueden utilizar para construir sus políticas públicas. Realizar este proceso en una jornada colectiva permitirá consolidar el proceso, solucionar dudas y construir alternativas más efectivas y creativas que favorezcan a la población boyacense. Es por esto que el primer paso contribuye al posicionamiento de la salud mental en la agenda pública. Primer paso para la formulación de una política pública en salud mental es lograr que la opinión pública perciba que hay un problema relacionado con la estructura psicológica de las personas, que demanda acciones y tratamiento en tanto es crítico y puede empeorar si no se realiza algún tipo de acciones articuladas. La salud mental se debe convertir en parte de las problemáticas que necesitan un debate público y la intervención activa de las autoridades municipales. Para esto se debe valer del uso de medios de comunicación y movilizadores de opinión que contribuyan a posicionar y poner en la cotidianidad la importancia de tratar el tema. En el paso número 2, se analiza la información disponible y las políticas sectoriales. No se puede formular una política, obviamente, si no se ha estudiado la política nacional y departamental, ya que debido a esta política es donde nos da las pautas y los siguientes pasos que se deben implementar y que deben tener un orden para poder realizar la política en salud. Es por esto que después de haber realizado esto se puede seguir con este paso, que su lectura de esos documentos deben ser crítica y analítica para identificar las cosas buenas y puntos positivos que deben reproducir, así como las falencias y las dificultades que deben de subsanarse y evitarse en el proceso de construcción que realizará a nivel municipal. Tampoco se debe descuidar la normatividad nacional vigente, que es la que nos está rigiendo actualmente. Los estudios e investigaciones que se han realizado sobre la salud mental es importante para poder darle solución a estos temas. Y las herramientas teóricas que le permiten tener una buena claridad conceptual. Recuerde que la calidad de la información que usted utilice y de la veracidad de esas fuentes depende de la credibilidad de sus procesos y las posibilidades de construir un consenso en torno a que piensen otras autoridades municipales sobre si es o no una problemática que afecta al municipio. En cuanto a los datos e información, se debe dar una búsqueda a través que atraviese y sea transversal a todo proceso de formulación de una política pública. Es por esto que se debe regir por medio de una normativa nacional. Estas normativas, las que vamos a utilizar en esta política pública, son Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 1616 del 21 de enero del 2013, Ley 1090 del 2006, Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, Política de Atención Integral en Salud,
Política Nacional de Salud Mental a través de la Resolución 4886 del 2018, Política Departamental en Salud Mental, Decreto 791 de noviembre del 2019, COMPES 3992 del 2002, Ordenanza 007 del 2020. Además de lo anterior, es importante considerar que el documento debe ser solvente con las disposiciones nacionales según las que sea necesario privilegiar. Paz y equidad en salud, desde donde se da forma a las variables que permiten construir y consolidar el plan territorial en salud mental. La equidad es la que genera, o sea, es la que el plan decenal quiere que sea efectivo, que la equidad en salud sea para toda la población como debe ser. La atención, evitar la mortalidad de las personas. Y es por esto que es importante que las personas tengan una salud mental bien y que no tengan diferentes dificultades o procesos o que de pronto el problema mental pueda llegar a avanzar. El paso 3 define adecuadamente su problema. Construya un diagnóstico municipal acerca de cómo está la situación de salud mental en su municipio. Es importante que utilice fuentes que le permiten realizar una descripción cualitativa y cuantitativa de la problemática. Para hacerlo, primero debe mostrar cómo cambia la vida de las personas que tienen algún tipo de trastorno y cómo ellos tienen un tipo de afectación diferenciada que demanda la atención de las autoridades municipales. Es por esto que se hacen diferentes actividades con el fin de diagnosticar y de evaluar qué tipo de personas son las que cumplen y cuántas personas en el municipio están afectadas con estos problemas, ya que por medio de la salud mental encontramos diferentes trastornos, los cuales nos impiden llegar a tener una vida normal como las personas, en las personas que están bien de salud. Asimismo, obviamente el plan decenal también requiere eso, que todas las personas estemos en igualdad de condiciones. Asimismo, queremos demostrar la vitalidad, que a nivel comunitario hay evidencia suficiente que muestre que la generación de conflictos, el uso de formas de violencia, los problemas de comunicación y el consumo de sustancias psicoactivas se asocian a la salud mental de las personas y puedan generar un ambiente de vulnerabilidad que impacta negativamente en el bienestar de una sociedad o una población. Tiene que quedar claro por qué la administración municipal debe ser la abanderada y encargada de llevar a cabo este proceso. Y se debe intuir que podría suceder en el futuro si se continúa sin tener una línea de política clara sobre salud mental y bienestar emocional. Tenga cuidado porque de la forma en cómo defina las problemáticas que hacen parte de su diagnóstico de salud mental municipal dependerá de las alternativas, las estrategias o soluciones que establecerá para subsanar este problema. No olvide que al escribir este diagnóstico debe incluir información epidemiológica sobre la morbilidad y mortalidad relacionada con los procesos de atención en salud mental. Igualmente, es necesario realizar una descripción sobre la oferta de servicios y acciones que hay en un municipio en medida de los posibles de los recursos que inviertan en ello. En la medida de lo posible se generan ejercicios de diagnóstico colaborativo con comunidades locales, entes territoriales, organizaciones sociales que le ayudarán a definir los determinantes socioeconómicos que inciden en el estado de su salud mental y también le permitirán caracterizar el contexto en el que viven, desde donde encontrarán los factores de riesgo que se le asocian y los protectores con los que cuentan. El paso número 4 es la construcción
de alternativas. Antes de iniciar a pensar en alternativas, intente generar aliados estratégicos que puedan dejar su impronta en la formulación de la política pública. Un ejemplo son los concejales, pues tener en cuenta su opinión podrá facilitar el proceso de discusión y aprobación que ellos realicen sobre el documento técnico que usted presentará como ordenanza municipal. Una vez claras las problemáticas que dan forma al diálogo en salud mental de su municipio, inicia a pensar en cuáles son las alternativas que puede establecer para eliminar, disminuir o prevenir las variables que lo componen. Defina sus líneas de acción, tenga presente la importancia de considerar estrategias que aborden actividades en promoción, prevención, atención, rehabilitación y gestión intersectorial. Al hacerlo, busque nombres que le permitan generar interés sobre lo que se va a realizar. Tenga en cuenta muy especialmente que al definir el problema hay múltiples casualidades y lo mejor ante ellas es pensar en que aquellas estrategias que permiten atacar el corazón del problema debe tener cuidado porque siempre deben manejar un principio en la realidad. Algo que le puede ayudar a fortalecer el proceso de construcción de alternativas es lograr movilizar el proceso de construcción del Consejo Municipal de Salud Mental, en donde tendrán que tener en representación todas las instituciones del municipio que están involucradas en esta sectorial. De ahí puede proyectar y encontrar un soporte técnico que permita generar un proceso mucho más sólido. Mientras realiza todo el proceso descrito, debe determinar las herramientas e instrumentos que utilizará para socialización de la política. Es muy importante que el producto final sea apropiado por la población, pues desde ahí se blindan procesos que permiten progresar en la situación problemática. El paso 5 se toman las decisiones. Primera decisión importante que debe tomar en respecto al periodo de tiempo de implementación que tendrá la política pública. Piense en un lapso de tiempo en donde se permita generar recomendaciones y modificaciones que permitan mejorar adaptación a la política pública a las realidades de su municipio y así multiplicar su eficiencia. También debe considerarse una forma clara sobre los temas que sí van a ir en la política pública y cuáles no pueden ir. En respuesta a lo que ha analizado en el diagnóstico, se debe tomar la decisión acerca de qué es lo más urgente de tratar y hacia dónde se pueden direccionar de mejor forma los recursos y esfuerzos. A veces se contempla acciones que no revisten ningún tipo de importancia para el municipio. Y de este momento clave es tener el máximo de eficiencia respecto a lo que se hará y cómo se utilizarán los recursos. Recuerde que es muy importante definir los recursos con los que contará, teniendo en cuenta el diagnóstico de salud mental del municipio y el plan de acción que realizará. El paso 6 es proyectar los resultados. Básicamente acá se espera que usted realice un ejercicio de prospección y defina qué le gustaría ver, cuáles son los cambios que espera lograr con la implementación de las alternativas que ha definido. En este momento le servirá pensar cuál es el mínimo cambio que espera lograr al implementar una u otra acción o cuáles son los beneficios que logrará la política al implementar estas estrategias. No olvide continuar con la construcción de modelos causales. Ahí debe encontrar lo concreto, lo que le permitirá optimizar y evolucionar y jalonar la estrategia general. El paso 7 es contribuya con un plan de acción. Desde el reconocimiento de las alternativas que ha planteado, establezca periodos de tiempo en los que se espera que la ejecución de las alternativas lo lleve a resultados que espera lograr. En base a esto, socialice esos tiempos con aquellos actores que estén implicados en el proceso, de los cuales necesitará su apoyo para lograr este trabajo requerido. Inicialmente, lo adecuado es que este plan de acción este programa a un año y paulatinamente, según el proceso de avance e implementación de la política, se vaya modificando los tiempos.
Por supuesto, también debe considerar la disponibilidad presupuestal que se debe dar para el mantenimiento de las estrategias y acciones que están implementadas. De no tener una buena disposición de recursos, debe anteponer aquello que genere más beneficio. El paso 9. De a conocer el proceso. Por último, es importante socializar la política pública con instancias de participación ciudadana y autoridades municipales. Es importante realizar una divulgación para presentar la política pública en salud mental con comunidades locales, entes territoriales, agentes promotores, iglesias y representantes espirituales. De ser posible, acoja sus conceptos, propuestas y recomendaciones e intente vincularse o hacer parte del documento técnico que ha construido. Si no son posibles los ejercicios de socialización, sea creativo y piense alguna estrategia que le permita que otros actores y autoridades revisen su trabajo y realicen los aportes. En sí, esta es mi estrategia para poder construir la política pública y llegar a poder darle una solución a estos problemas o trastornos que actualmente estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias.